Me imagino que si estás viendo este vídeo es porque estás buscando una manera simple de organizar tu día a día. En este vídeo te quería mostrar cómo lo hago yo. Si ya me conoces es posible que pienses que soy una persona naturalmente organizada, pero la verdad es que mi organización del día a día no es más que un hábito aprendido. Yo soy una persona muy despistada, con muy mala memoria para las cosas que no están dentro de mi día a día o de mi rutina habitual. Pero durante los años he desarrollado un sistema que espero te sirva de ayuda para que nunca se te olvide nada y puedas gestionar tus días de forma súper efectiva. En este sistema hay 3 partes. Parte 1. El lío. Tenemos 1001 cosas en la cabeza. Tenemos que acordarnos de pagar tal factura, llamar al veterinario, los disfraces del cole, hay una excursión o hemos quedado para tal o para cual. Son las 1000 cositas pequeñitas que tenemos que hacer cada día. Para mí, cada una de estas ideas, cada uno de estos pensamientos es una lucecita que se enciende en la cabeza y que nos dura unos minutos hasta que se nos olvida. La única manera de que no se nos olviden es apuntarlas. Hay muchas maneras de apuntar estas cosas. Puede que tú seas una persona de lápiz y papel, quizás seas una de estas personas que tienen una libreta y siempre la encuentra cuando la necesita. Yo no. Mi experiencia con las libretas es que nunca las tengo a mano. Como os he comentado, soy una persona muy despistada y mi experiencia con las libretas es que las pierdo siempre. Pero sí que me gusta el proceso de escribir, por eso utilizo mi iPad con el lápiz para apuntar las cosas. El iPad te puedo garantizar que no se me pierde. Basada en esto, he creado un planner digital para iPads o tablets que se adapta a este proceso que os estoy explicando y que llevo utilizando, testeando unos 3 meses. Si tú también sientes que las libretas no son lo tuyo, puedes encontrar este planner en mi tienda de Etsy, os dejo el enlace aquí abajo. También puedes utilizar una libreta, un planner normal, cualquiera que sea tu método, las ideas que tenemos las tenemos que apuntar. Estas ideas nos pueden llegar de varias maneras. Puede que algo ocurra que genera una tarea, por ejemplo, llega un email o una carta del cole informando de una actividad en un día determinado. Siempre que esto ocurre, lo primero que hago es apuntarlo en mi calendario mensual para que no se me olvide. Otras veces estas ideas vienen de nuestras propias observaciones, por ejemplo, si veo que mi armario está un poco desorganizado. Esto añade una tarea a la lista de cosas que quiero hacer, pero no me voy a poner a hacerlo ahora. Generalmente lo que hago es apuntarlo en mi plan semanal porque es algo que me gustaría hacer esta semana o la semana que viene. Luego están las cosas que quiero hacer hoy. Estas vienen de mis propios pensamientos. Si tengo que tener un hábito en mi vida de productividad es este. Todas las mañanas con el café me siento a pensar en mi día, qué cosas quiero hacer hoy. Y las escribo todas en la página de mi día. No importa que sean importantes o no, las pongo todas en una lista. Algunas de ellas no son obligaciones, a veces es llamar a una amiga o mirar ese libro que me quería comprar. Lo que sea que me pasa por la cabeza y que necesita una acción. ¿Y por qué hago esto? Hacer una lista de estas cosas me ayuda a sacarlas de mi cabeza. De repente pongo una distancia entre las cosas que quiero o que tengo que hacer y mi mente. Si son muchas cosas, esto elimina la ansiedad porque no tengo que hacerlas todas y al mismo tiempo no tengo que acordarme de ninguna. Para mí, otro beneficio de listar estas cosas, que aunque no sean importantes, es poner en perspectiva mi autocuidado. Nos olvidamos muchísimo de esto, tenemos en la cabeza que vamos a hacer ciertas cosas para nosotras, pero al final se quedan ahí, en la cabeza. Escribirlas las pone en el mismo nivel que las demás cosas que no son para nosotras. Nos ayuda a darnos más importancia. Parte 2. Las prioridades. Pero si ya tenemos una lista de tareas, ¿por qué no paramos aquí? Ya tenemos claro lo que hay que hacer, ¿no? Pues no. Una lista de tareas nos dice todo lo que hay que hacer, pero no asigna a las tareas la importancia que tienen. Yo encuentro que a veces estas cosas que son importantes son también difíciles o incómodas o sencillamente son cosas que no me gusta hacer. Si hay mucho ruido, si tengo una lista larga de otras cosas que son más fáciles, sé que voy a acabar haciendo estas cosas fáciles y la difícil al final no la voy a hacer. ¿Y qué pasa con las cosas que son importantes y que no hemos hecho?
que se convierten en urgentes. Y entonces es cuando andamos estresados porque tenemos que terminar esa tarea ya, para ayer. Generalmente los domingos pienso en la semana que va a empezar. Ahí es donde empiezo a asignar ciertas prioridades. Empiezo con el calendario. ¿Hay algún evento en algún día específico que necesite tener en cuenta? Si es así, lo apunto en el día correspondiente. Después me fijo en aquellas cosas que quería hacer. Por ejemplo, organizar el armario. Y les asigno un día de la semana donde sé que es probable que tenga tiempo para hacerlo. Luego pienso en cómo me gustaría que fuese mi semana. Por ejemplo, esta semana quiero escribir guiones el lunes porque sé que estoy sola en casa. Grabar y editar el martes y el miércoles. El jueves quiero crear infoproductos y el viernes no hago nada porque viene mi mami de visita. Y de esta manera ya le estoy dando una estructura a mi semana, sé cómo me va a ir el tema. Parte 3. El momento. Esta es una parte crucial del proceso. Este es el hábito de todos los hábitos y es darle un momento del día a las cosas. Ya habíamos quedado en que todas las mañanas nos sentamos, nos paramos a pensar en esa lista de cosas que queríamos hacer durante el día de hoy. Ya tenemos nuestra lista escrita y ahora vamos a asignar el momento del día. Yo tengo una serie de no negociables que pongo en mi día para que sucedan sí o sí. Si me seguís sabéis que tengo una serie de no negociables relacionados con la casa. Esto lo suelo hacer antes de las 8:30, pero tengo otros. Por ejemplo, mover mi cuerpo, o otro de ellos es sentarme con mi hijo 30 minutillos cuando vuelve del cole. Yo divido mi día en bloques de 2 horas. Esto no quiere decir que las actividades que quiero hacer vayan a llevarme 2 horas, pero si las pongo en este bloque de tiempo me da tiempo a gestionar otras cosas que se me metan por en medio. Por ejemplo, hoy entre las 10 y las 12 sé que voy a grabar el vídeo de la semana que viene, sé que entre las 12 y las 2 tengo que solucionar una gestión. Esto me puede llevar 10 minutos o 1 hora, pero es importante que lo haga. Si grabar el vídeo me lleva más de 2 horas, tengo esa flexibilidad para asegurarme de que lo siguiente va a quedar hecho de todas formas. Por la tarde tengo que mirar qué ropa tiene mi peque para las vacaciones, si le vale el bañador, etcétera, y si hace falta comprar algo, en cuyo caso ya tengo una lista de ropa que puedo comprar online. Y por último, sé que tengo que ayudar a mi madre a gestionar los billetes para venir a verme. Esto quiere decir que habrá que hablar por teléfono, etcétera. No sé cuánto tiempo me va a llevar, así que tengo un bloque amplio para dar flexibilidad. Cuando planeas por bloques, no quiere decir que esto es lo único que hagas en las 2 horas que bloqueas. Por ejemplo, tengo otras obligaciones laborales entre medias, pero sí quiere decir que estas 2 horas el foco es esa tarea. Si la terminas, te puedes poner a hacer otras cosas. También te ayuda a ver claramente cuáles son las tareas importantes y cuáles son las que se pueden dejar para otro día o eliminar totalmente de nuestro calendario. Gestionar así mis días me ha ayudado enormemente porque me ha dado claridad en las cosas que son muy importantes y las que no. Me ha ayudado a simplificar mi vida porque tengo una vista clara de cuál va a ser mi día, mi semana y mi mes. Aunque el planner digital tenga solo unos meses, he estado utilizando esta técnica durante muchos años. Me ha ayudado en el entorno laboral y en el entorno personal. Para una despistadilla como yo, ha eliminado esa sensación de saber que se te olvida algo importante y no sabes muy bien qué es. Has eliminado ese sentimiento de despertarte por la noche porque te acabas de acordar de algo importante que no has hecho. Dedicar 5 minutillos al día a planear te ahorra horas de estrés y preocupación. Si sientes interés en aprender más formas de simplificar tu vida, te dejo esta lista de reproducción que creo que te va a aportar un montón de información y de valor. Muchísimas gracias y como siempre, hasta la semana que viene.